Bueno, bienvenidos todos. Este es nuestro primer seminario del laboratorio del CIVAP, que es el Centro de Investigación Biomédica y Aplicada, que pertenece a la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad querida, la USACH, ¿ya? Estamos muy contentos porque con esto empezamos una nueva etapa de difusión también del conocimiento. Tuvimos una primera etapa así como constitucional, arreglar los laboratorios, hacer proyectos, y ahora nos vamos al mundo. Y qué mejor con un viejo amigo del laboratorio que es Francisco Chávez. Francisco es cubano, estudió allá en La Habana, microbiología, y después llegó acá, a Chile, donde hizo el doctorado de microbiología, y se dedica desde siempre a todos los microorganismos, sobre todo a la microbiología de sistemas. Yo le pedí este seminario donde nos va a hablar un poco de lo que significan las pandemias, combinado también con las infodemias, que es como esta pandemia de fake news y de noticias que alteran a la gente. Y Francisco fue tan amable de decir sí al tiro. Así que muchas gracias, Francisco. El micrófono es tuyo. Y nos estamos viendo. Bueno, al final hacemos las preguntas. Ya. Muchas gracias, Lore. Yo realmente no sé si me estoy viendo, pero imagino que ustedes están viendo todo ok, ¿cierto? Sí, Francisco, sí, está todo ok. Todo ok. Ya, perfecto. Lo que yo les voy a pedir al resto, sí, que silencien los micrófonos, porfa. El que se escucha cortado es porque tiene problemas de internet. ¿Ya? Sí, escucho. Ya. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, primero, gracias, Lore, por el seminario, digamos, deseando que todos los que estén escuchando, digamos, estén bien y a salvo en sus casas, digamos. Hoy quería hablarles de un poquito el tema de las pandemias, digamos, de estas epidemias que han causado los microorganismos, fundamentalmente virus y patógenos, ¿cierto? Y quería precisamente comenzar con una frase, digamos, que pusimos en el resumen, digamos, que pusimos para invitar, digamos, y convidar a todos en este seminario, digamos, que es un poco el mensaje que quiero que tengamos al final de esta charla, digamos, y es que las pandemias no son solo un fenómeno médico, digamos, sino que también son un fenómeno medioambiental, un fenómeno social, lo que implica entonces que tienen una perspectiva ideológica, tienen consecuencias económicas, ¿cierto? Y tienen también implicancias políticas. Entonces, entender esto quiere decir entonces que la única forma que vamos a poder enfrentar, digamos, estas enfermedades son precisamente desde un punto de vista multidisciplinario. Es decir, no solamente desde un punto de vista microbiológico, de las personas que puedan conocer el virus y sus proteínas, sus secuencias, etcétera, ni tampoco solo los médicos, los inmunólogos que puedan conocer cómo se defiende el paciente ante el ataque de este virus, sino que incluso con especialistas, digamos, como vamos a ver después, que tienen que saber de zoonosis, veterinarios. También hoy día, y es lo que vamos a ver un poco al final, toda la importancia que tiene el tema medioambiental y también el tema social, digamos. Es decir, las pandemias, no, como decimos aquí, no solo es un fenómeno médico, es un fenómeno social también. Entonces, la información que uno pueda, digamos, decirle a las personas es importante también, porque eso también puede traer consecuencias, digamos, como vamos a ver también en algunos ejemplos. Yo la charla quería empezarla, esta charla, digamos, parte de ella, digamos, es una charla que créanme que no es exactamente la misma que vimos en el Departamento de Biología, precisamente para que aquellas personas que pudieran verlo, aunque contiene mucha de la información, está un poquito más actualizada, digamos. Pero tanto en esa ocasión como en esta quería comenzar con esta frase, digamos, muy linda de Lynn Margulis, porque de alguna forma le hace un homenaje a uno de los miembros más ilustres, digamos, que tenemos en nuestro Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que es Humberto Maturana. Y esta frase de Lynn Margulis que dice que la vida es autopoyética, es un fenómeno fotosintético de escala planetaria. Es decir, en otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que si la vida en unas células es autopoyética, la vida en nuestro planeta también es autopoyética. Por lo tanto, depende de la propia actividad
de nuestros organismos y los microorganismos también, sobre todo, que están presentes en nuestro planeta a escala planetaria, son esenciales, digamos, para que podamos tener un planeta, digamos, tal y como lo concebimos, o tal y como concebimos la vida actualmente en este planeta. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si ustedes coincidirán conmigo, digamos, pero la verdad es que yo, desde la COP25 a la fecha, he visto a muy pocas personas hablando de cambio climático, cuando el cambio climático es precisamente la causa por las cuales estamos sufriendo casi todas las últimas pandemias en los últimos años, digamos. Es decir, fíjense que en esta declaración consenso que salió publicada el año pasado, digamos, en septiembre de 2019, con muchos de los científicos microbiólogos más connotados, digamos, hacían precisamente, y a raíz de la COP25 hicieron un llamado a la humanidad, digamos, a proteger los microorganismos como parte de todo el bioma que existe en nuestro planeta por muchísimas razones, razones que, bueno, están enumeradas acá, no voy a entrar en detalle, y que están ilustradas en esta figura que vemos a la izquierda, ¿cierto? Donde sabemos que en todos los ciclos biogeoquímicos de nuestro planeta, los microorganismos son completamente esenciales, ya sea en los océanos, ya sea en crear la atmósfera que respiramos. El 60% de la fotosíntesis en el planeta no lo hacen las plantas, las hacen microorganismos. Entonces, entender que los microorganismos son esenciales para toda la vida que existe en el planeta, digamos, y que convivimos no solo los humanos, sino que también todos los animales y todas las plantas con microorganismos, es esencial, digamos. Pero, ¿por qué traigo a colación esto? Porque precisamente en ese artículo también los científicos hacían un llamado muy claro, digamos, a que el cambio climático estaba exacerbando el impacto que tienen los patógenos en la vida en el planeta. Cuando digo la vida en el planeta, por supuesto, no solo me refiero, digamos, a la vida humana, sino que también, como podemos apreciar en esta figura, a la vida de los corales en los océanos, a la vida de los cultivares que estamos cultivando, todo el problema que tenemos con el control de patógenos en la agricultura, etcétera, etcétera, y algo que entonces sí es esencial para lo que queremos hablar hoy día, y es cómo los patógenos que son transmitidos a través de un vector, ya sea este vector un insecto, ya sea un mosquito, ya sea un murciélago, ya sea un chancho, ya sea un mono, son esenciales, digamos, y están aumentando, precisamente, están contribuyendo el cambio climático a exacerbar el impacto entonces de estos patógenos. En la charla de hoy no voy a entrar en detalles, digamos, porque eso sería completamente una charla de cómo el cambio climático precisamente está impactando en que los mosquitos se estén expandiendo a nuevas áreas, digamos. De hecho, yo ponía el ejemplo en la charla anterior de que por primera vez en Chile tenemos Aedes aegypti en el norte. Así que no nos extrañe que en los próximos años tengamos enfermedades que nunca habíamos tenido en Chile, como es el caso de chikungunya, como es el caso de Zika, como es el caso de dengue y otros patógenos que son transmitidos entonces por este mosquito que llega por primera vez a nuestro país. Entonces, tenemos que entender que si no apuntamos a la verdadera causa de todas las grandes epidemias que estamos teniendo, incluido influenza, incluido muchas otras, que las estamos adquiriendo por zoonosis, es decir, por animales que están transmitiendo estas enfermedades, entonces vamos a tener pandemias en unos meses más. Yo siento alguna interferencia en algunos micrófonos, por favor, si los pudieran apagar. No, ya lo silencié, Francisco. Ya, gracias. Lo sigo acá. Esta figura de alguna forma ilustra esto que le estoy diciendo, ¿cierto? Que las últimas infecciones que estamos adquiriendo en estas enfermedades emergentes que pudiéramos llamarle, de estas enfermedades infecciosas, si se fijan que todas tienen como denominador común que las estamos adquiriendo de un animal, las estamos adquiriendo por zoonosis, ya sean animales que viven en vida libre, como se llama en inglés wildlife, o también de los animales que criamos, digamos, para la alimentación, como puede ser el caso de las aves, como puede ser el caso de los porcinos, digamos. Y fíjense que aquí tenemos a casi todas las grandes pandemias que hemos sufrido últimamente. Tenemos influenza, H1N1, tenemos ébola, tenemos SARS, tenemos incluso está el SIDA, es decir, que la adquirimos de los monos, y tenemos muchísimas otras enfermedades emergentes que el denominador común
es que no solo están en un lugar del planeta, están distribuidos en muchos lugares del planeta. Entonces, está mal, digamos, llamémosles virus chino a uno, porque entonces podríamos llamarle virus californiano o virus mexicano a la influenza, ¿cierto? Entonces, entender que estas enfermedades emergentes que estamos teniendo son producto de la vida libre y el impacto que está teniendo, el impacto antropogénico que estamos teniendo los humanos y también el cambio climático, digamos, en la dispersión de estos vectores, digamos, es algo que tenemos que considerar muy importante, digamos, y como la verdadera causa, digamos, de estos problemas, digamos. Fíjense que esto es una de las diapositivas que yo más uso en mis clases, digamos, cuando hablo un poco de la historia de la microbiología. Y fíjense de qué moríamos los humanos en los últimos, lo que hemos muerto, digamos, los humanos en los últimos 100 años. Y si se fijan, sin entrar en muchos detalles, ustedes se dan cuenta que hasta el año 45 aproximadamente, la causa de muerte, digamos, de la mayoría se ve en color verde. Es decir, moríamos de infecciones, moríamos de enfermedades infecciosas, como puede ser la tuberculosis, como puede ser la viruela, o muchísimas otras enfermedades que incluso, como vamos a ver después, causaron pandemias desastrosas en la humanidad, digamos. Sino que fíjense que a partir del año 45, tanto hombres, que lo vemos a la izquierda, como mujeres que la vemos a la derecha, morimos de causas diferentes. Entonces, ¿por qué hasta el año 45 moríamos de infecciones y a partir de este año morimos entonces de cáncer, de condiciones al corazón, incluso de accidentes automovilísticos que podamos tener, digamos? Bueno, eso se debe a dos causas fundamentalmente. Una es que tenemos vacunas para muchas de las grandes enfermedades que han causado mucho daño en la humanidad, digamos. Y lo segundo es que tenemos antibióticos que son capaces entonces de infecciones que eran muy ínfimas, digamos, que hoy día la vemos así, digamos. Hace unos años atrás, o a principios del siglo pasado, digamos, podríamos morir producto de complicaciones con estas infecciones. No sé si muchos conocen, por ejemplo, es algo que muy pocas veces se dice, digamos, que tanto en las dos guerras mundiales murieron más personas producto de infecciones, producto de patógenos, ya sean bacterias y microorganismos y virus, que producto de armas de guerra. Entonces, entender que hasta los años 50 moríamos de infecciones y a partir de ahí, producto del impacto de las vacunas y los antibióticos, morimos de otras causas. Yo creo, a mi juicio, que es una de las causas de por qué como sociedad o como humanidad nos hemos relajado ante las infecciones microbianas, digamos. Es decir, hoy día por eso es que tenemos estos movimientos antivacunas que son capaces de decir que, bueno, que los humanos tenemos una inmunidad propia que nos permite, con una buena alimentación, ¿cierto?, librarnos de las infecciones. Bueno, eso, qué mejor que con esta pandemia ha quedado claro de lo difícil que es lidiar con enfermedades, digamos, para las cuales no tenemos una cura, digamos. Entonces, enfermedades que teníamos receta antes, que causaban muchísimos impactos, como era la polio, como era la tuberculosis y muchísimos otros que tenemos erradicados gracias a vacunas y gracias a antibióticos, tenemos que entonces reflexionar al respecto, digamos, porque podemos entonces nuevamente en un futuro cercano, y es lo que están diciendo los científicos, volver a morir masivamente de infecciones microbianas, ya sea porque no tenemos vacunas ante estas pandemias como estamos sufriendo ahora, o porque sencillamente los antibióticos están dejando de ser efectivos porque los microorganismos han desarrollado resistencia. Entonces, fíjense que en estos dos gráficos quiero resumirle un poco la historia de las pandemias. Esta historia de los microorganismos causándonos millones de muertes a la humanidad no es algo nuevo, digamos. Por lo que puedo ver hoy día, ya las cifras de infectados en el mundo ascienden a más de 3,5 millones de personas, digamos, con más de 250.000 muertes. Fíjense que en esta historia de las pandemias, bueno, la primera pandemia, ¿cierto?, es la pandemia antoniana allá por los años 165, y después la plaga justiniana, ¿cierto?, que también fue causada por Yersinia pestis, que es este microorganismo que yo creo que quizás podamos verlo mejor en esta diapositiva, digamos, donde acumulamos las muertes o las pandemias por el microorganismo que las causa. Claramente el número uno es la Yersinia pestis, o la llamada peste negra o plaga bubónica, que causó, se cree que 200 millones de muertes.
créanme que una de las cosas que vamos a hablar después es que si algo sabemos hoy día es que, bueno, en esta pandemia estamos contando los muertos casi en vivo, de uno a uno, y los números estimados de las muertes, incluso no en pandemias como incluso la de H1N1, la de influenza que tuvimos en 2008, que no conocemos muy exactamente la cifra. Bueno, créanme que estos 200 millones pueden estar completamente subestimados, digamos. Si se cree que más de la mitad de la población del mundo murió por estas pandemias, incluso en el caso de la muerte española, se cree que más la mitad de la población, o casi la mitad de la población europea, ¿cierto? En el año 1918 murió producto de la gripe española, digamos, cuando murieron cerca de 50 millones de personas, digamos. ¿Por qué? Bueno, aquí en este gráfico, por supuesto, vemos las últimas pandemias que hemos tenido, digamos, entre ellas el HIV, digamos, que ya ha causado casi 35 millones de muertes en el mundo, digamos, y aquí en chiquitito, digamos, vemos actualizado hasta el 21 de abril COVID-19, digamos, esta pandemia que tenemos actualmente, que ya, bueno, si actualizamos esa cifra, ya estamos pasando incluso los 200.000 muertes que causó en los años 2000, digamos, la influenza, digamos. Fíjense que algo de la historia de las pandemias nos tiene que servir en la actualidad, digamos. Y es que si muchas de estas pandemias precisamente fueron o lograron a tener esta condición de pandémicas, digamos, de no solamente afectar regiones asiáticas, sino también regiones europeas, precisamente por razones que hoy día también estamos padeciendo como humanidad, que es la interconexión. En este caso, digamos, las interconexiones aéreas, productos de la globalización que tenemos en este siglo, digamos, ha hecho que esta pandemia haya salido de Wuhan y se haya expandido a todo el mundo, digamos. Bueno, algo similar ocurría, salvando las distancias en esa época, pero con las guerras. Fueron precisamente estas hordas de ejércitos trasladándose, ya sea por tierra, ya sea por mar, digamos, de un lado a otro, ya sea de América hacia Europa, o ya sea del Asia, digamos, hacia Europa, fueron precisamente las que causaron las grandes pandemias que conocemos en la humanidad, digamos. Entonces, entender también, por eso decía, digamos, al inicio de este seminario, de que las pandemias no solamente son un fenómeno médico, también son un fenómeno social, son un fenómeno medioambiental. Esto solamente es para, de alguna forma, hacer un resumen, digamos, para que vean lo diverso que son los blancos de órganos. En este caso vamos a concentrarnos solamente en infecciones humanas, digamos, que tienen precisamente estas infecciones zoonóticas, digamos, que estamos padeciendo, y el repertorio de organismos que son capaces de causarla, es decir, desde nemátodos, protozoos, flagelados, virus, etcétera, etcétera, digamos, bacterias. Entonces, son muchos los organismos, digamos, que son capaces de causar. También son muchos los vectores, como había mencionado anteriormente. Lo mismo pueden ser mosquitos, que aves, que es cierto que pollo, que murciélagos, digamos. Algo nos tiene que llamar la atención, que muchos de estos microorganismos tienen la capacidad de poderse trasladar, digamos, a largas distancias, como pueden ser todos los animales estos que hemos mencionado, que vuelan, como el caso de los insectos y los murciélagos, digamos. Entonces, esto reconstituye digamos, un cuadro para que veamos cómo estos microorganismos son diversos por su naturaleza, son diversos los vectores que utilizan para transmitirse, digamos, las enfermedades, y son diversos también los órganos blancos, digamos, que son capaces de ser impactados por el ataque de estos microorganismos, digamos. Bueno, entonces entremos en materia con el tema de los coronavirus, digamos. Esto es una información un poquito tomada de la Wikipedia, ¿cierto? Para hacer un resumen. Bueno, ¿qué cosas son los coronavirus? Son virus que son capaces, ¿cierto?, de causar tanto enfermedades respiratorias como enfermedades intestinales, tanto en animales como en humanos. Es decir, conocíamos actualmente más de 60 tipos de coronavirus diferentes, digamos, pero antes de este que conocíamos, solamente conocíamos 6 coronavirus, como vamos a ver después, que eran capaces de infectar a los humanos, digamos. Estos coronavirus tienen como una característica de que su genoma, ¿cierto?, es un genoma de RNA de cadena positiva. Tienen un tamaño relativamente pequeño, digamos, si uno lo compara con otros virus, aunque claramente no es el virus más chico, digamos.
mide entre 100 y 160 nanómetros de diámetro, digamos, y hasta, como digo, vamos a verlo después en más detalle, digamos, hasta el año 2003, realmente estos coronavirus causaban infecciones muy leves, digamos, en algunos casos gripe, en algunos casos diarrea, y de hecho, casi todos los países en el mundo, incluido Chile, en su registro, en su catastro de enfermedades respiratorias, digamos, tenían los coronavirus que vamos a mencionar después, que hasta la aparición de SARS y MERS, con estas insuficiencias más agudas respiratorias, digamos, realmente no causaban muchas enfermedades, digamos. Solamente con un tinte histórico, digamos, y para destacar, digamos, el papel de las mujeres, que muchas veces, como sabemos en ciencia, es un poco ninguneado, digamos, es un poco desplazado a un segundo nivel. Bueno, fue precisamente una mujer, digamos, June Almeida, una escocesa, digamos, especialista en microscopía electrónica de transmisión, digamos, quien observó los primeros coronavirus, digamos. Y bueno, esto es una foto del año 1967, como pueden ver ahí a la derecha, digamos, en este paper donde describen, digamos, por primera vez caracterizarlo, este virus respiratorio que fue logrado crecer a partir de órganos de pacientes que tenían, de órganos humanos, digamos. Fíjense que cuenta la historia, digamos, que cuando enviaron no este artículo, sino el artículo anterior donde habían aislado por primera vez el virus, digamos, que cuando mandaron el artículo a revisión, digamos, los editores le dijeron que, o negaron la parte de las fotos del coronavirus, porque dijeron que eran just bad pictures of influenza, digamos, y solo malas dibujos o malas fotografías, digamos, del virus influenza, digamos. Yo no sé qué estaban viendo ellos, digamos, yo veo una belleza de virus ahí, sobre todo teniendo en cuenta que son fotos del año 1967, ¿cierto? Bueno, esto cambió precisamente completamente en el año 2002. Digamos. Es decir, en el año 2002 ya estos coronavirus que ya causaban solamente algunas diarreas, digamos, y algunas gripes, digamos, se complicaron. Digamos. Entonces, aquí podemos ver, digamos, los dos artículos, digamos, que ambos fueron publicados en sus tiempos, digamos, en el New England Journal of Medicine, donde podemos ver que en el año 2002, tanto en el 2002 como en el 2003 hubo dos pandemias. En Guangdong, en China, tuvimos este síndrome agudo, digamos, respiratorio, ¿cierto? Causados por un nuevo coronavirus, también, como vamos a ver después, aislado de murciélagos. Digamos. Y en el caso de 2012 tuvimos este otro coronavirus que se llama MERS, ¿cierto? Y que partió en Arabia Saudita en el año 2012 y que la verdad es que, como vamos a ver después, es uno de los más mortales, digamos, tiene una mortalidad cerca del 30%. Por lo tanto, es un virus que los que conocemos, digamos, o los que conocen de infectología, saben que los virus que por una parte son mucho más, que causan mucho más letalidad, digamos, se expanden mucho menos, digamos, porque los pacientes realmente no alcanzan a salir, digamos, de las unidades de cuidados intensivos y no son capaces de expandirlo, digamos. Este coronavirus es como mitad y mitad, ¿cierto? Se expande muy rápido, pero también es complicado para algunas personas, como vamos a ver después, posteriormente, digamos. Ahora, fíjense que hasta el año 2002 no sabíamos incluso la fuente de la cual estábamos adquiriendo, digamos, estos coronavirus. No sabíamos que la causa era zoonótica hasta este paper, digamos, que fue trascendental en el año 2005, donde descubren precisamente que son los murciélagos el reservorio natural de estos coronavirus que causaban, digamos, estos síndromes respiratorios. Este paper, como digo, es trascendental, bueno, entre otras cosas, porque incluso el coronavirus, como vamos a ver después, digamos, este coronavirus SARS-CoV-2, al que más se parece es a esta versión RP3, digamos, de los coronavirus de murciélago. Entonces, descubrir que, como había hecho, digamos, en su época a Carlos J. Finlay, digamos, este médico cubano que había descubierto, digamos, que el mosquito Aedes aegypti era capaz de transmitir el virus del dengue, digamos, la fiebre amarilla, digamos. Entonces, habíamos descubierto en el año 2005 que los murciélagos entonces eran un reservorio natural de estos coronavirus. Esto, como digo, abrió un universo nuevo precisamente para los científicos, para la búsqueda de coronavirus entonces en murciélagos naturales, ya sea en China, ya sea en Asia y en diferentes lugares del mundo, digamos. Actualmente un colega de la Universidad de Chile, Gonzalo Barriga, también está haciendo esas investigaciones, digamos, y ojalá que pueda ser financiado, digamos, porque tiene una colección grandísima
de murciélagos donde precisamente estudia, digamos, la incidencia que puedan tener, digamos, estos coronavirus. Entonces, esto hace el énfasis, digamos, de lo que habíamos dicho al inicio. Es importante que no solo veamos lo que esté pasando en los pacientes humanos, digamos. Es decir, créanme que en muchos casos, muchos científicos postulan a fondos, digamos, para estudiar enfermedades que nunca han aparecido, y lo que nos dicen las agencias de vuelta es que, bueno, ¿para qué estudiar un agente infeccioso que todavía no tenemos? Bueno, tenemos que estudiarlo precisamente para poder enfrentarlo mejor, ¿cierto? Y fíjense que esto habla también de un nuevo paradigma, digamos, de que no solamente tenemos que enfocarnos en los estudios humanos, en los estudios de la inmunología de los primates o de los ratones, no, es tan o más importante saber, por ejemplo, de los murciélagos. ¿Por qué estos coronavirus son tan tolerados por los murciélagos? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un artículo fenomenal, digamos, donde resume precisamente que si bien las células inmunes de un murciélago son capaces de montar una respuesta antiviral robusta, digamos, similar como la que puedan producir muchos mamíferos, digamos, sin embargo limita, por ejemplo, la expresión inflamatoria de citoquinas, que como vamos a ver posteriormente, es precisamente una de las causas de por qué nos causa un daño la infección de este virus a los humanos. Entonces, entender que tenemos que estudiar los animales que están en la naturaleza, porque de ahí estamos adquiriendo las enfermedades infecciosas, es algo muy importante, digamos, para evitar que podamos tener infecciones a futuro, digamos. Bueno, un resumen de todos estos coronavirus, ¿cierto? Hasta antes de que descubriéramos este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Bueno, como había dicho, el genoma, digamos, es un genoma de simple cadena, de RNA positivo. El tamaño de los genomas varía entre 27 y 32 kilobases, como vamos a ver después. El genoma de este mide aproximadamente 30 kilobases, digamos. Tiene una poliproteína que se llama PP1A, que es una proteína muy grande, digamos, que después se cliva en 16 proteínas estructurales que son importantes, digamos, para la transcripción y replicación viral. Algunas de ellas vamos a verlas después, digamos. Fíjense que si hay algo que tenemos que no he dicho, digamos, tenemos que entender que con este virus tenemos menos de 4 meses, o digamos 4 meses solamente, digamos. Es decir, no llevamos ni 150 días con este virus todavía, y créanme que ya casi todas las estructuras de las proteínas han sido dilucidadas, digamos, y vamos a ver la cantidad de resultados que tenemos, digamos. Hoy día había leído que existen más de 20.000 papers de coronavirus en los últimos 3 meses, digamos, cuando publicábamos cerca de 700 papers anuales antes sobre coronavirus. Imagínense ustedes el impacto que ha tenido esto también en las investigaciones científicas, y cómo los científicos se han volcado también a generar nuevos conocimientos que nos permitan, digamos, poder abordar esta enfermedad, digamos. El ciclo, no voy a entrar en muchos detalles, digamos, pero como les decía, y vamos a ver después en detalle, el virus entra a través de algunos receptores humanos, particularmente el receptor AC2, como vamos a ver después, y precisamente al ingresar, digamos, ocurre la traducción de este RNA, digamos, de cadena positiva, ¿cierto?, en esta poliproteína que produce entonces las proteínas no estructurales que permiten entonces la producción de progenie viral y entonces por mecanismos de isocitosis sacar, digamos, escindir la carga viral, digamos. Fíjense que el origen entonces de estos coronavirus, de casi todos ellos, digamos, salvo la excepción de 2 de ellos, eran de murciélago, es decir, su hospedero natural es el murciélago, digamos, y tienen en algunos casos un intermediario, digamos, un hospedero intermediario. En el caso, por ejemplo, de SARS, como podemos ver, era esta, ay, siempre se me olvida, Civetín, bueno, se me olvidó el nombre, después me acordé, digamos. Es un mamífero, digamos, que es el que era el intermediario, digamos, de SARS. En el caso de MERS, era un camello. Como vamos a ver después en el caso de SARS-CoV-2, el origen también, el más probable, es un murciélago, digamos, y posiblemente haya tenido algún intermediario en pangolín, que es un mamífero también que como vamos a ver, las razones de por qué se postula, digamos, que tiene que haber habido un intermediario antes de que pasara a los humanos, digamos. De forma tal que, resumiendo, existen todas estas familias, digamos, de coronavirus, casi todos los coronavirus estos malos que estamos hablando, tanto SARS como CoV, como este SARS-CoV-2, pertenecen a la familia alfa-beta, digamos, de estos coronavirus. Y como digo, si bien existen muchísimos de estos,
hay solamente 7, contando este, que son capaces de infectar humanos, y tenemos 3 que son bien complicados, digamos, que hemos tenido, que causan este síndrome respiratorio, digamos. Como había dicho, estos coronavirus, tanto SARS como MERS, reconocen diferentes receptores. En el caso de SARS, este coronavirus, digamos, del año 2002 y 2003, reconoce el receptor de angiotensina 2 en las células epiteliales humanas, digamos, y a diferencia de MERS-CoV, que se une, digamos, a esta human dipeptidilpeptidasa, o llamada DPP4, digamos, que es otro receptor epitelial también, que, ojo, aquí ya de por sí podemos saber automáticamente, digamos, a cuál receptor se une un poco las características que pudiera tener la epidemiología de estas enfermedades, digamos, estos receptores y las sintomatologías que pueden causar, digamos, porque no todos estos receptores están ubicados en los mismos lugares en el epitelio, digamos, de forma tal que, por ejemplo, en el caso de AC2 se cree que estos receptores son más superficiales, de forma tal que permiten una mayor fácil entrada, digamos, a los coronavirus tipo SARS que a los coronavirus tipo MERS, digamos. Pero fíjense que hay un paper que fue trascendental, digamos, y que lo quiero mencionar porque precisamente es uno de los papers que más ha tenido esta difusión, digamos, en las noticias falsas, digamos, de que, bueno, ya esta cuestión está fabricada en un laboratorio, ¿cierto? Y este es precisamente este artículo de Nature Medicine en el año 2015, donde ya de por sí el título era bien sugerente, digamos, que ya advertía que aparte de estos coronavirus que habíamos tenido en el año 2002 y después en el año 2013, digamos, que habían circulando en los coronavirus de la vida libre algunos tipos, algunos clústeres, digamos, virales que tenían el potencial de infectar en humanos. ¿Por qué habían logrado dar esta conclusión tan significativa, digamos? Bueno, porque precisamente lograron crear un sistema, digamos, de poder expresar precisamente estos receptores AC2 y DPP4, digamos, en células GELA, de forma tal que lo que hicieron en este artículo fue, de alguna forma, reconstituir en base a DNA. Recuerden que estos virus son en base a RNA, digamos. Entonces, lo que hicieron estos en este artículo, digamos, en otro artículo también que hacen algo similar, que fue publicado en el Proceedings de National Academy of Science, lo que hacen estos científicos es crear una plataforma para, mediante la generación de DNA o virus de DNA, digamos, equivalentes a los RNA, virus de RNA que estaban ellos haciendo pesquisajes, digamos, en la vida libre, poder ver cuáles de estos virus tenían el potencial de infectar entonces unas células que expresasen específicamente un receptor AC2 o DPP4. De esta forma, ellos lograron descubrir que habían virus que estaban en la naturaleza que tenían el potencial entonces de causar una pandemia, digamos, en humanos, digamos. Entonces, aquí es donde surge, digamos, este nuevo coronavirus, digamos, que como muchos conocen, digamos, esto es uno de los aspectos quizás más polémicos que podamos conversar en el seminario, que es la famosa fecha del primer paciente, digamos. Bueno, lo que podemos hacer los científicos, digamos, y fue un poco lo mismo que dije en el seminario anterior, digamos, es evaluar la evidencia que está publicada, digamos. ¿Sí? Todas las teorías conspirativas lo que podemos hacer es estudiarlas después cuando se vea toda la evidencia, digamos, pero no podemos especular en base a información que no conocemos, digamos. ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, conocemos que el primer paciente, digamos, se debe haber enfermado el 20 de diciembre de 2019, digamos, aunque hay algunas publicaciones que sugieren que pueden haber habido otros pacientes en noviembre, digamos, que ya confrontaban estos síntomas. Esto yo creo que siempre ha pasado en todas las enfermedades infecciosas. Claramente, cuando hay algo que es nuevo, digamos, y de hecho es un poco lo que relato aquí a la derecha, pueden observar que, por supuesto, lo primero que se le hace a una persona que llega con una enfermedad respiratoria es hacerle la batería de virus respiratorio, que en este caso, como pueden ver, dio negativo a influenza, dio negativo a adenovirus, a sincicial y a diferentes virus, digamos, respiratorios, que son los típicos clásicos que son capaces de causar estos síndromes, digamos, estas enfermedades respiratorias, y como vieron, fue negativo en todos los casos, digamos. Entonces, fíjense que entonces, volviendo a la fecha, el paciente llega el 20 de diciembre, es decir, debe haberse enfermado un 20 de diciembre,
fue admitido en el hospital el 26 de diciembre y fíjense que, bueno, aquí tenemos completamente la secuencia del paciente publicada, digamos, fue enviada el 5 de enero y el 12 de enero todas las personas en el mundo conocíamos la secuencia completa de este virus, digamos, que podemos ver en este gráfico, digamos, su más cercano, digamos, ortólogo es un coronavirus de ratón, de murciélago, con el cual comparte un 97%. Ahora, ¿por qué uno puede de alguna forma descartar, digamos, y vamos a entrar después en más detalle, digamos, que pueda ser fabricado, digamos? Bueno, una de las primeras razones es porque la naturaleza es la mejor fábrica, digamos, ¿cierto? Y la selección natural que se puede ejercer sobre esas selecciones, la naturaleza la hace de una forma única que no podemos hacerlo en un laboratorio. Pero fíjense que hay muchas regiones variables que fueron completamente sorprendentes, digamos, la creación de un sitio que, como vamos a ver después, de furina, que permite precisamente que pueda unirse mejor al receptor AC2 y muchísimas otras características, digamos, dan cuenta de que el más probable origen, digamos, de este virus haya sido precisamente un coronavirus de murciélago, digamos. Entonces, resumiendo, el paciente debe haber enfermado un 20 de diciembre, el 26 de diciembre ingresó a un hospital, el 31 de diciembre China anuncia a la Organización Mundial de la Salud de que existe un nuevo coronavirus, el 6 de enero o el 5 de enero es enviada la secuencia completamente a unas bases públicas, digamos, y el 12 de enero es publicado completamente. Es decir, no pasó un mes desde que el paciente se enfermó a que todos en el mundo conocíamos la secuencia. Yo creo que nunca habíamos respondido tan rápido, digamos, a una enfermedad, digamos. Fíjense que en ese mismo número de Nature salió publicado entonces el otro artículo, digamos, con una aproximación un poquito diferente, porque lo que hacen es entonces hacer metagenómica, ¿cierto?, de estas muestras de varios pacientes. En este caso, si mal no recuerdo, son como unos 8 o 9 pacientes, digamos, y como pueden ver, producto de la metagenómica, digamos, las mayores, o muchos de los mayores RITs fueron precisamente este nuevo coronavirus. Y una de las cosas entonces que también demuestran en este trabajo fueron dos cosas esenciales. Uno, que los pacientes tenían una respuesta IgM e IgG, digamos, ustedes conocen que la respuesta IgM es más temprana, digamos, la IgG un poco más tardía, digamos, y esta respuesta, por supuesto, era diferencial, digamos, entre los pacientes sanos con los pacientes enfermos, digamos, y una de las cosas primeras que dilucidaron entonces en este trabajo fue cuál de los receptores entonces usa este nuevo virus, digamos. Entonces, como pueden ver aquí a la derecha, digamos, con estas células GELA, ¿cierto?, que expresan específicamente un receptor AC2, ya sea humano, ya sea de ratón, ya sea de civeta. Civeta es el animal que transmite SARS, ahora me acordé. Camello y mouse y ratón, pueden ver ahí que entonces este coronavirus es capaz de usar los receptores AC2, todos menos el de ratón, algo interesante, ¿cierto? Porque entonces si queremos crear un modelo de ratón para poder estudiar esta enfermedad, tenemos que entonces crear un transgénico que exprese el receptor humano, porque el receptor de AC2 de ratón no es muy bueno para ser reconocido por este virus y ingresar al epitelio. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Se entiende claro? Bueno, imagino que sí. Seguimos. Sí, desde el punto de vista del audio está súper bien. Ya. Ah, bueno. No, sí, El resto no se entiende, pero el audio está bien. Ya, es importante. No, digo, todo se escucha bien, todo se entiende súper bien y hasta el momento no hay muchas preguntas en el chat, así que supongo que la gente también entiende. Ya. Están todos concentrados. Sí. Ya, bueno, entonces hay algo que tenemos que entender muy importante, digamos, y es un concepto bien básico de enfermedades infecciosas, digamos. Y es qué cosa es un patógeno. ¿Ya? Es una pregunta que pudiera ser muy simple, digamos, y qué cosa es una enfermedad también. Bueno, un patógeno, los microorganismos podemos decir que no son patógenos per se, y las enfermedades son producto de una interacción entre un microorganismo que tiene una capacidad de causar daño y un hospedero que responde al ataque de este microorganismo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una enfermedad, como es este caso, este síndrome agudo respiratorio que causa este coronavirus, fíjense que el mayor daño que en este caso está concentrado, ¿cierto?, en los pulmones, en nuestros alvéolos, que se produce, no se produce porque el virus tenga una proteína, una toxina que afecte, no, se produce por la respuesta inmunitaria
que nosotros producimos ante la infección viral. Es decir, son nuestros propios macrófagos, es nuestra propia desregulación de nuestro sistema la que causa entonces un daño que nos puede causar entonces llevar a la muerte. Entonces, entender eso es muy importante, que un patógeno, de hecho yo cuando pongo un ejemplo en mis clases, de una neumonía que es causada por Saccharomyces cerevisiae, que todos sabemos que es una levadura que la consumimos en los panes, primas hermanas la consumimos en la cerveza, ¿cierto? Sin embargo, en un paciente que pueda tener una inmunodepresión, Saccharomyces cerevisiae puede causar una neumonía, digamos. Entonces, entender que precisamente el estado inmunológico que tenga un paciente es importante para responder a esa enfermedad, es entonces lo que explica que algunas personas sean completamente asintomáticas, otras personas sencillamente les den unos síntomas leves con una sola gripe, a otros les ve una enfermedad respiratoria aguda que necesite un ventilador mecánico y a otras sencillamente les puede causar la muerte. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de la interacción precisamente de este virus con la respuesta inmunológica. Y esto también permite explicar algo que también es muy importante que digamos acá en este seminario. Fíjense que esto de alguna forma echa por tierra el que uno tenga una respuesta inmunológica fuerte, que uno no sea una persona con una inmunodeficiencia, me hace inmune al ataque de este virus. No, hay personas jóvenes que están muriendo de esta enfermedad porque precisamente una sobrerespuesta de nuestro sistema inmune también nos es capaz de causar un daño. Entonces, eso tenemos que dejarlo claro, digamos, que no siempre el daño en una enfermedad lo causa alguna proteína o algún factor de virulencia. También la respuesta de los hospederos son capaces de causar un daño. Entonces, esto se ilustra en esta cronología de eventos, ¿cierto? Donde podemos ver que el virus entra, digamos, vamos a ver incluso después algunos otros detalles de cómo sabemos que también otros correceptores que son necesarios para la entrada, como es el caso de TMPRR SS2, digamos, que permite también en la entrada del virus, y vemos cómo entonces, aquí a la izquierda, si un paciente es sano, digamos, y puede montar una primera línea, que es esta inmunidad innata, y una segunda línea, que es esta inmunidad adquirida, digamos, con anticuerpos específicos, es capaz de, en un plazo de 15-20 días, neutralizar al microorganismo, a este virus, no tenemos ningún problema. Sin embargo, aquí a la izquierda podemos ver que esta interacción puede causar entonces una desregulación de la respuesta inmune, y es esta tormenta de citoquina, ¿cierto?, que se produce en este paciente y que puede causar una lesión y que entonces hay una permeabilidad vascular y que ocurre un proceso inflamatorio que nos causa entonces un daño en nuestros epitelios, digamos. Entonces, esta es la cronología de eventos de este virus, digamos, y fíjense cómo podemos saber mucho de esa cronología precisamente porque conocemos hoy día las estructuras de casi todas las proteínas de este virus, digamos. Fíjense que esto fue uno de los primeros trabajos donde pudimos o pudieron, digamos. Lore, te escucho. Perdón. Lorena, se te conectó el audio, por favor, mutealo. Fíjense que entonces esto es un ejemplo, digamos, de cómo podemos tener en este caso, esta es la proteína Spike, ¿cierto? Que es esta proteína que le da la famosa forma de corona al virus y que es la proteína que es esencial para el reconocimiento del receptor AC2. Por hoy día tenemos completamente su estructura en toda la forma, en la forma abierta, en la forma cerrada, incluso como vamos a ver después unida a su receptor. Y fíjense que ya de por sí tenemos las primeras evidencias de por qué este virus es un poco más complicado que SARS-CoV, que el que había emergido en el año 2002. Y es precisamente porque hay una diferencia estructural entre ambas y cuando hacen las afinidades, entonces demuestran que esta proteína S del virus SARS-CoV-2 se une con una afinidad que es 10 a 20 veces superior a la que se une entonces el otro virus. Entonces, ya de por sí aquí podemos ver algunas de las características con solo estudios estructurales que nos permiten comprender un poco el por qué las características epidemiológicas y las consecuencias que está trayendo este virus, digamos. Fíjense que este es precisamente una continuación de este trabajo inicial que demuestra que el receptor que usa es AC2. Bueno, aquí tenemos incluso la estructura de este RBD o este dominio de unión que tiene esta proteína S, digamos, el virus SARS-CoV-2 en interacción precisamente con su receptor, sugiriendo algunas estructuras triméricas y diméricas, ¿cierto?, que son esenciales porque al conocer ahora estos estudios estructurales de alguna forma podemos abordar el tener
algunas terapias, ya sea de anticuerpos o ya sea de otro tipo, que permitan bloquear, ¿cierto?, esta interacción, digamos, y comparar precisamente estas interacciones con este virus, con virus anteriores, nos permite explicar entonces por qué las características de este virus. Fíjense que incluso tenemos detalles de la antigenicidad de este virus, por ejemplo, de los sitios de glicosilación, que son esenciales, digamos. Hay muchas personas que están tratando, por supuesto, de expresar heterólogamente, digamos, esta proteína, digamos, pero para eso es esencial que estas proteínas estén glicosiladas y con los azúcares que sean necesarios, digamos. Entonces, eso es algo también que se puede dilucidar, digamos, y conocemos también muchos más detalles, digamos, en todos estos trabajos. Incluso tenemos también la estructura de la polimerasa, digamos, que es esta polimerasa RNA dependiente, ¿cierto?, que permite la replicación viral. También tenemos completamente esa estructura. Y no solo tenemos esa estructura, sino que la tenemos incluso con algunos inhibidores clásicos que se conocían de RNA polimerasas de otros coronavirus, como en el caso de Remdesivir y algunos inhibidores que vamos a ver después, que son precisamente algunos de los que se están probando ahora en fases clínicas y preclínicas, digamos, y vemos que incluso ya no solamente tenemos la estructura de estas proteínas incluso unidas a sus receptores, sino que incluso las tenemos unidas con algunos inhibidores para poder estudiar cómo podemos entonces tener alguna terapia, digamos, contra este virus, digamos. Con esto termino la parte del tema estructural y vemos cómo también entonces tenemos estos estudios que permiten conocer que no solamente es necesario este receptor AC2, sino que incluso este correceptor, que es este MPRSS2, que es esencial también, lo cual es importante porque fíjense que hay algunos bloqueadores de estos inhibidores que ya se han probado en otros. Entonces, de alguna forma, los conocimientos previos que tengamos de algunas moléculas que sepamos que hayan funcionado para unir o bloquear estos receptores, de alguna forma pudieran servir, digamos, y probarse, y son precisamente los que se están probando clínicamente ahora para ver si son capaces de tener una terapia contra este virus, digamos. Fíjense que hay algo que no sabemos muy bien, pero que es muy importante que podamos dilucidar, digamos, y es cómo de alguna forma este virus está evolucionando en los humanos, digamos. Eso claramente conocemos algo de cómo evolucionan en los murciélagos, digamos, y de hecho, una de las cosas que conocemos es que conocemos muy poco precisamente de los coronavirus de murciélagos, digamos. Sin embargo, fíjese que al parecer lo que se conoce de este coronavirus es que él no evoluciona por mutaciones puntuales y variantes menores, sino que lo que hace es crear un pool de cuasiespecies mediante eventos de recombinación. Es como hacer gene shuffling, digamos, como recombinar pedazos y crear cuasiespecies para que esas cuasiespecies de alguna forma se seleccionen natural o darwinianamente, digamos, y puedan emerger entonces nuevas especies virales con características inmunogénicas, digamos, que permitan al virus poder expandirse, digamos. Esto es algo que todavía no lo conocemos muy bien, digamos, pero de ser así, ojo que es muy complicado, porque esto entonces sí nos permite sugerir quizás muy fuertemente de que pudieran haber entonces pandemias futuras de este coronavirus, similar a cómo ocurre en el caso de influenza, digamos, que ustedes conocen que producto de las recombinaciones que ocurren entre las variantes de las proteínas virales, las defensas que establecemos años anteriores contra variantes casi no nos funcionan contra las variantes estacionales, digamos, de la nueva época, digamos. Por lo tanto, requerimos vacunaciones sucesivas, digamos, para poder tener alguna protección, digamos. Bueno, gracias precisamente a toda esta secuencia, ¿cierto? Hoy día tenemos, muy rápido tuvimos este kit diagnóstico, digamos, que permite detectar el virus específicamente, digamos. No voy a entrar en muchos detalles, pero ustedes conocen que, bueno, primero se colecta la muestra, hay que aislar el RNA, hay que hacer una reverso transcripción, ¿cierto?, para convertirlo hasta cDNA, y aquí están los partidores de alguna forma que son específicos para este coronavirus, que no son capaces de reconocer los coronavirus anteriores, y por lo tanto de esta forma podemos tener un test que puede resultar entonces positivo o negativo según la cantidad de copias virales que estén presentes. De hecho, se calcula que el PCR, por supuesto, hasta ahora el convencional, es capaz de detectar aproximadamente 3.000 copias virales, por lo que también, ojo, que personas que puedan tener una dosis viral menor que esa pueden dar negativo, pero sencillamente todavía pueden
ser personas asintomáticas que estén portando el virus y puedan ser capaces de transmitirlo, digamos. También, como ustedes conocen, existen los test serológicos, digamos, que ya aquí no estamos entonces viendo la evidencia de la presencia del virus, en este caso de su genoma viral, sino que estamos viendo la presencia de nuestra respuesta, ¿sí? Cómo fue la respuesta de nuestros anticuerpos contra este virus, y la calidad de esto es lo que podemos entonces, o el tipo, digamos, de estos, si son IgM, si son IgG, podemos de alguna forma evaluar, digamos, si tuvimos alguna infección por coronavirus. Esto claramente, como ustedes conocen, es algo esencial, digamos, porque sabemos, y vamos a ver después algunas diapositivas después al respecto, que hay muchas personas que están asintomáticas y que son portadores del virus y que son incluso posibles puntos de contagio. Entonces, es muy importante que podamos de alguna forma poder hacer un diagnóstico masivo mediante estos kits diagnósticos que son mucho más rápidos, aunque menos precisos, digamos, para tener una idea de cuánto está circulando el virus en la sociedad, digamos. Fíjense que aquí esto es un análisis comparativo, precisamente algo que yo les adelantaba, digamos, de este coronavirus con respecto a la influenza y con respecto a SARS y MERS. Por supuesto, los datos todavía estamos contando, digamos, aquí ya llevamos por 3 millones. Claramente la influenza afectó a muchísimos más millones de personas, digamos, se cree que casi un quinto de la población mundial puede haberse contagiado por influenza, digamos, aunque claramente la letalidad de este virus es sideralmente mucho menor, digamos, que el caso del COVID-19. Son 10 veces menos infectivo, digamos, que el COVID-19, aunque sabemos que el COVID-19 todavía los datos están moldeándose, digamos, porque hay esta tasa claramente influye, es diferente en algunos países con respecto a otros. Pero fíjense lo que les comentaba el caso de MERS, que casi el 35% de las personas que se infectaron, todas murieron, digamos. Entonces, son diferentes virus, y entonces quizás uno de los peligros que podamos tener es que ocurre una recombinación, teniendo en cuenta que todos son de murciélago, digamos, que de alguna forma sea lo malo que es MERS con lo que se expande COVID-19. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos, digamos, a estas enfermedades, digamos. Entonces, sobre el famoso origen del virus, digamos, bueno, el origen del virus, lo que podemos decir los científicos, y es lo que llega a la conclusión en este trabajo que fue publicado el mes pasado, digamos, en Nature Medicine, es que al uno hacer una inspección de la secuencia, digamos, es que es muy difícil que esto haya sido elaborado por un constructo o un laboratorio, digamos, y que claramente todos los trabajos que se habían hecho en el 2015, digamos, no tienen nada que ver, digamos, porque estos son otra variante viral que no sería capaz de infectar en humanos, digamos, porque no tiene los cambios, digamos, en la proteína S que contiene este virus, digamos. Entonces, de alguna forma, todas las características genómicas, digamos, nos permiten decir que este virus, lo más probable es que haya sido el origen, digamos, de un coronavirus de murciélago, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que los coronavirus de murciélago casi no los conocemos nada, digamos, es un universo que tenemos que estudiar más precisamente para poder conocer cuál es la característica. Ahora, lo que sí ellos notan, digamos, que este SARS-CoV-2 tiene algunos motivos en es decir, la creación de este dominio polibásico, digamos, que es de reconocimiento de furina, que es muy imposible, digamos, que es muy difícil que se haya originado en un laboratorio, porque, como decimos, la naturaleza hace un poco mejor selección natural que nosotros. Ahora, ¿puede un virus que es estudiado en un laboratorio, no fabricado, sino que estudiado en un laboratorio, porque ahí hemos visto que podemos generar virus de DNA a partir de los virus de RNA, ¿puede haberse escapado algún virus de laboratorio? Bueno, eso quizás sea una explicación mucho más plausible, digamos, pero insisto, los científicos lo que tenemos que hacer es ver la evidencia, y con la evidencia que tenemos hasta hoy podemos decir que uno, no es fabricado, o es fabricado por la naturaleza, digamos, que es mucha mejor fábrica, y dos, que el más probable origen es precisamente de un coronavirus de murciélago. Ahora, ¿por qué es famoso pangolín? Digamos, porque bueno, precisamente algunas de las características que les permitieron poder reconocer el receptor AC2, ¿cierto? Precisamente son en mutaciones que ocurrieron entonces en este pangolín. Por lo tanto, debe haber ocurrido algún evento de recombinación, a pesar de que el pangolín es solamente un 91% idéntico con respecto a SARS-CoV-2. Habíamos visto que RAC G13 es 97% idéntico, es decir, el coronavirus de murciélago es 97% idéntico a este que tenemos, digamos. Sin embargo, hay unos aminoácidos claves
¿cierto? Estos 5 aminoácidos que están presentes en el pangolín, que le permitieron entonces poder pasar, digamos, o reconocer el receptor AC2, fueron claves, digamos, en poder, digamos, decir que entonces el probable origen de este coronavirus es una recombinación que debe haber existido, digamos, entre variantes que están en este intermediario, que puede ser el pangolín, con su hospedero natural, que es entonces el murciélago. Fíjense que relacionado también incluso con no solo los estudios que se están haciendo en los animales wildlife, sino que incluso en animales de laboratorio para tratar de tener algún modelo animal, digamos, que nos permita poder estudiar, digamos, este coronavirus. Fíjense que hoy día tenemos estos hurones, ¿cierto? Estos ferrets, que sabemos por los experimentos anteriores que su receptor es bien reconocido por este coronavirus, digamos. Y fíjense que en este trabajo lograron demostrar que no hay solamente una infección producto de contacto directo, sino que incluso en hurones que estuvieron en diferentes habitaciones, pero que había una comunicación por aerosoles, también entonces por contacto indirecto hubo algunos animales que sufrieron infección. Entonces, fíjense, esto nos permite entonces de alguna forma decir, y fíjense que estos animales son bien particulares, porque ustedes saben que como que estornudan también al igual que los humanos, así que es un modelo que a muchos le ha llamado la atención, digamos, pero también, ojo, porque estos animales también estamos criándolos como mascotas y tenemos que tener también ojo, si estamos diciendo tengamos cuidado con los animales que están en la naturaleza y con los animales que estamos criando, ¿cierto? Para consumo animal, bueno, también tenemos que tener un llamado de atención hacia los animales que tenemos domesticados, digamos, ya sean gatos, perros, etcétera, digamos, porque también de ellos podemos adquirir enfermedades infecciosas, digamos. Bueno, aquí está incluso este trabajo, ¿cierto? Que hace mención precisamente a la susceptibilidad que tienen algunos animales a ser portadores, digamos, de SARS-CoV-2. No se cree que ellos sean vectores, porque generalmente los estudios de carga viral que se pueden ver ahí, los números de copias virales son muy bajos, digamos, pero sí claramente son capaces de ser susceptibles, digamos, y dependiendo incluso también del estado de salud que tengan algunos de ellos, pueden incluso desarrollar algunos síntomas, digamos. Bueno, una de las grandes preguntas que no sabemos todavía es si este coronavirus va a quedar o no estacional y si vamos a lidiar con él como lidiamos con la influenza o con los coronavirus anteriores, digamos. Fíjense, aquí están los coronavirus que yo les mencionaba al inicio, ¿cierto? Que son castrados por, en este caso son los resultados de Estados Unidos, pero ustedes pueden ver en el sitio del Instituto de Salud Pública que también estos coronavirus son parte del Registro Nacional de Virus Respiratorios junto al sincicial y otros virus respiratorios que hacemos pesquisa, digamos, en todos los años, digamos, y vemos claramente que cierto tiene un comportamiento estacional coincidente con las estaciones de invierno. Bueno, ¿este coronavirus será estacional o no? Bueno, aún no lo sabemos. ¿Qué sabemos? Que estos anteriores sí lo son y que SARS y MERS no lo fueron. Bueno, pero que entendamos también que SARS y MERS tuvieron un comportamiento diferente y no tuvieron la expansión pandémica, digamos, que ha tenido este nuevo coronavirus. Si los mecanismos son de cuatro especies, es muy probable que lo tengamos estacionalmente y por lo tanto vamos a requerir quizás de una vacuna para poder lidiar con esta enfermedad. Y esto, fíjense lo que yo les decía del periodo de incubación, esto es muy importante, porque fíjense que hoy día cada vez estamos estudiando más y Chile por primera vez está dando los datos de las personas no sintomáticas que son positivas al coronavirus, digamos, o positivas al SARS-CoV-2. Y se cree que esto puede oscilar entre un 30 a un 50%, digamos. Pero lo más complicado, y es lo que vemos arriba, digamos, es que durante los primeros días de personas que no son sintomáticas son completamente contagiosas, digamos. No sabemos muy bien la causa, se cree de que haya infecciones también en el sistema inmunológico y es por eso que puede haber una carga viral que permita dar positivo, pero que no cause, digamos, un daño en los alvéolos, digamos. Pero el punto es que tenemos muchísima población que no está manifestando síntomas que puede ser capaz de contagiar, digamos, esta enfermedad, digamos. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y con esto quiero de alguna forma terminar un poco qué es lo que sabemos de los tratamientos, de la prevención, de las cosas que podemos tener. Bueno, lo primero que tenemos que decir, y eso yo creo que tiene que tener claro, ya lo hemos repetido varias veces, esto es una enfermedad completamente nueva.
decir, no tenemos cura, ni preventiva ni paliativa. Por lo tanto, lo que en la espera que tengamos una nueva vacuna, digamos, podemos entonces hacer algunos tratamientos, que es un poco lo que les voy a mostrar rápidamente ahora, digamos, con todas las... Ahora, ¿cuáles estrategias de vacunas se están teniendo? Créanme que todas las estrategias habidas y por haber, desde virus reconstruidos, desde vectores virales, desde vacunas basadas en DNA, vacunas basadas en RNA, expresión de polipéptidos de la proteína Spike, como les había dicho anteriormente, o la formación de partículas tipo virales, y todas las estrategias habidas y por haber. Créanme, se cree que aproximadamente 150 grupos en todo el mundo están buscando alguna vacuna, así que yo creo que tenemos mucha esperanza de que podamos tener alguna, digamos, en los próximos años o los próximos 2 años, digamos, una vez que terminen todos los estudios clínicos. Y fíjense que ya no solo es increíble, si recuérdense que llevamos solamente 4 meses con este virus. Bueno, hoy día ya tenemos completamente una plataforma de biología sintética que permite reconstituir completamente los genomas a partir de la secuencia en tan solo 7 días. Digamos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que desde que podemos secuenciar un coronavirus que tengamos en un paciente y podamos saber cuáles son los coronavirus que están funcionando o que están circulando, podemos, mediante biología sintética, digamos, reconstituir y en levadura generar genomas virales que permiten entonces crear subfragmentos que nos permitan de alguna forma reconstituir virus que sean infectivos, que nos permitan estudiar entonces las variantes nuevas. Esto que es muy importante, por ejemplo, en el caso de la creación de vacunas de influenza, y que ya está montado completamente para las vacunas de influenza, y de hecho, fíjense cómo funciona el sistema para generar vacunas de influenza en solo 7 días. Bueno, esa plataforma basada en biología sintética, digamos, que permite responder rápidamente a pandemias, ya la tenemos completamente constituida en biología sintética. Este paper salió ayer, 3 de mayo. Entonces, fíjense cómo la comunidad científica ha respondido rápidamente, digamos, y entonces fíjense cómo mediante esta metodología podemos sintetizar en un laboratorio, incluso aislar los fragmentos de los virus naturales. Podemos hacer todos los eventos de recombinación en levadura, ¿cierto? Y entonces después, mediante una transcripción in vitro con una T7 RNA polimerasa, podemos generar los RNAs virales que permiten generar la progenie que permite entonces la formación. Imagínense ustedes que podamos entonces generar pseudovirus o virus que tengan algunos fragmentos mutados que no sean infecciosos, pero que nos permitan generar entonces partículas tipo virales, como se pueden hacer en el caso de las vacunas que se hacen con influenza. Bueno, ya tenemos la plataforma en este virus, tan solo 4 meses de haberlo conocido, para poder entonces tener esta plataforma y unirla, digamos, a todos los esfuerzos que se están haciendo para tener una vacuna, digamos. Algunos resultados que han sido bien beneficiosos, digamos, hasta ahora, o con resultados muy positivos, es esta terapia, ¿cierto?, de plasma convaleciente, que no es más que una donación de sangre, ¿cierto?, que hacen pacientes, ojalá jóvenes, que hayan sufrido la infección del virus, digamos, y que hayan logrado levantar una respuesta inmune. Bueno, lo que hacemos en este caso entonces es que aislamos la sangre y el plasma, ¿cierto?, que es este componente líquido que tiene la sangre, y ese componente líquido está rico entonces en anticuerpos que ojalá pudieran ser capaces de neutralizar al virus. Bueno, los primeros estudios, este es el trabajo que fue publicado en Proceedings de National Academy of Science, de los primeros 10 pacientes que fueron tratados con esta terapia de plasma convaleciente, digamos, una de las terapias que, créanme que esto es de hace casi 100 años, digamos. Es decir, esto, donde primero se utilizó fue precisamente en la pandemia que tuvimos de H1N1, digamos, y esto es gracias a los primeros experimentos inmunológicos de Jenner, ¿cierto? De cómo de alguna forma la respuesta inmunológica nos protege, digamos, y nos puede servir para enfrentar, digamos, en este caso, bloquear la entrada de un virus. Como les había dicho anteriormente, algunos inhibidores de la replicación, como Remdesivir, que se habían utilizado, creo que en Zika y en otros inhibidores, bueno, también al parecer están mostrando algunos resultados promisorios, digamos, antes de que tengamos una vacuna. Y con este quiero terminar toda la parte de los tratamientos, porque si bien no es un tratamiento, es un estudio muy interesante, digamos, que lo que hizo fue precisamente estudiar cuál es la sobrevida que tiene este virus, ya sea en aerosoles o en determinadas superficies, digamos, y fíjense cómo el virus
es capaz de soportar muchísimos días en metales, en plásticos, y sin embargo, algo que debería ser trascendental para Chile, digamos, es que al virus le va muy mal en el cobre, digamos. Entonces el cobre puede ser una superficie muy buena, digamos, para que podamos entonces evitar, digamos, los contactos o la propagación de este virus, digamos. Bueno, pues mucho desconocido, las personas que han viajado, digamos, o que regresan de Chile, sabemos que Codelco, digamos, ha desarrollado todas estas plataformas, y yo creo que ahí Codelco tiene, yo creo que una mina de cobre, de oro, que se puede convertir en oro, ¿cierto? Porque yo creo que una de las consecuencias post pandemia es que yo creo que vamos a revisitar todos estos portamanos, digamos, y quizás, como pongo aquí en la figura abajo, los próximos jeques no encarguen baños de oro, sino que baños de cobre. Así que Chile yo creo que tiene una oportunidad única, digamos, post pandemia, digamos, porque el cobre ha sido uno de los metales que mejor le ha ido. Esto es algo que no es nuevo tampoco, digamos. Yo siempre en mis clases cuento una anécdota de la Europa, digamos, de las pandemias de cólera que hubo, particularmente la tercera pandemia, que fue alrededor de 1700, digamos. Hay una anécdota muy curiosa en Francia, y la voy a hacer de forma breve para no extenderme mucho más, digamos, donde después de análisis epidemiológicos en Francia se dieron cuenta que algunas poblaciones casi no tenían infecciones por cólera, digamos. Y bueno, se dieron cuenta precisamente que eran, ya sean trabajadores que trabajaban directamente en minas de cobre, o personas orfebres, digamos, que hacían artesanía con cobre, las poblaciones que eran resistentes, digamos, o que eran mucho menos sensibles al ataque de este patógeno. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta también, porque es algo que podemos hacer para evitar. Y con esto quiero terminar para que vean de alguna forma la cantidad de herramientas que ha creado esta pandemia, digamos. Es decir, aquí les muestro, digamos, el instituto, el sitio de John Hopkins, donde diariamente, digamos, se siguen el número. Es decir, yo creo que nunca en la humanidad habíamos contado una pandemia en vivo, uno a uno, como lo estamos contando en esta epidemia, digamos, y esta es una de las plataformas que más encuentro fascinante, digamos, que se llama Next Strain, que fue creada por Jane Hadfield y Trevor Bradford, donde permite de alguna forma el seguimiento en tiempo real, digamos, no solo a las diferentes variantes que están ocurriendo, sino que incluso puede sugerir, digamos, cómo se está transmitiendo y cuál ha sido la evolución, o cuál es la evolución que está teniendo este virus. Esto fue una plataforma que se creó para otros virus, digamos, y hace un par de años fue financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, y para que se incluyese, digamos, tuberculosis y otras enfermedades, y desde hace un tiempo, digamos, también fue utilizada con esta pandemia, con toda esta información que ha generado, digamos. El impacto global que ha tenido esta pandemia, bueno, ustedes lo conocen, digamos, es decir, ver completamente ciudades que han estado completamente paralizadas, digamos, incluso yo a veces le digo que en vez de COVID-19, la enfermedad virus podríamos llamarle, en vez de SARS-CoV-2, podríamos llamarle COP26, ¿cierto? Porque ha logrado lo que no lograron los políticos juntándose para disminuir las emisiones mundiales. Bueno, aquí vemos algunos trabajos que incluso ha publicado la NASA de cómo se han desplomado las emisiones mundiales, digamos, producto precisamente de esta pandemia, digamos, y también todo lo que va a traer como consecuencia esto en teletrabajo, en el uso de la robótica para lidiar con enfermedades infecciosas. Este es un ejemplo muy bonito, digamos, de cómo precisamente en Alemania hay muchos países que han lidiado mejor con estas enfermedades, precisamente en las zonas de mayor conflicto de poder tener un contagio, poder contar con equipamientos robóticos que pueden hacer las labores de aseo, ¿cierto? Es algo esencial, digamos. Y con esto termino, digamos, porque como les decía al inicio, esta pandemia no es solo un problema médico, digamos, es también un problema de información. Es decir, hoy día tenemos esta infodemia, digamos, o esta pandemia de desinformación, que yo creo que de alguna forma los científicos tenemos que contribuir, digamos, a una mejor difusión de la información, digamos, porque la verdad es que las teorías conspirativas son muy... es decir, son muy atrayentes, digamos, para la sociedad, digamos, pero de alguna forma tenemos que basarnos en los hechos científicos para poder lidiar, digamos, con estas pandemias. Aquí tienen
algunos ejemplos de teorías comparativas, desde que el virus y el 5G, o de la famosa sopa de murciélago, o que si el virus es chino, o incluso que el virus es gringo, digamos, porque hay muchos que no conocen que hubieron unos Juegos Mundiales Militares en Wuhan en noviembre de 2019, digamos, y entonces los chinos también acusan a los gringos de que el virus lo pudieron traer ellos, digamos. Bueno, yo creo que eso lo único que hace es descentralizar el mensaje fundamental que yo quiero dar ahora. El virus es natural y la consecuencia es producto del cambio climático. En la medida que no enfrentemos eso y pensamos que el virus fue fabricado, entonces vamos a estar ocultando los ojos del verdadero causa, que es este cambio climático, digamos, y la actitud antropogénica del hombre, digamos, para estas enfermedades, digamos. Con esto yo termino, digamos, es un cartoon que yo hice con un gran amigo que es dibujante, que se llama Alex Lauzán, que de alguna forma habla un poco de esto, digamos, de la importancia de los microorganismos en la salud de nuestro planeta, digamos, y cómo tenemos que tenerlos en cuenta, porque ellos son los responsables de las grandes pandemias, incluso son los responsables de las grandes extinciones en masa que han ocurrido en la Tierra, digamos. Si ustedes conocen y sufrimos en Chile los ejemplos, ¿cierto?, con la marea roja, cómo un dinoflagelado puede ser capaz de producir una toxina que mate millones de ballenas. Es decir, los microorganismos son los únicos que son capaces de envenenar una atmósfera para causar una extinción en masa, digamos. Entonces, prestemos la atención a lo que están pasando con los microorganismos, producto del cambio climático y producto de estos vectores, porque esa es la única forma entonces que van a poder, vamos a poder entonces solucionar estas enfermedades. Muchas gracias. Con esto termino. Fantástico, Francisco, súper claro. Muchas gracias por todo. Ya. Ay, qué buen cartón. Es verdad, yo también, referente a tu último comentario, también mis amigos que hablan de la teoría conspiranoica, digo, hay que ser más humilde frente a la naturaleza. ¿Por qué pensar que el ser humano es responsable de todo? ¿Sí? La naturaleza es tanto y más potente que nosotros que llevamos Bueno, muy poco tiempo. somos responsables de que los mosquitos se estén expandiendo por la tala de los árboles. Si yo cuando doy en mis clases, digamos, yo hago un énfasis, ahí yo pongo 3 ejemplos muy bonitos, digamos, de cómo, porque fíjense que típico, bueno, 1 grado Celsius, ¿qué importa? Who cares, ¿no? Como dice, incluso hay una Trump, who cares? Dice, el aumento de 1 grado Celsius. Bueno, yo en mis clases de ecología de las enfermedades pongo 3 ejemplos de cómo el aumento de 1 grado permite, por ejemplo, que el mosquito dure 3 días más con los patógenos y que entonces el nivel de contacto aumente en millones. O que un vibrio que nunca había llegado a Alaska, porque el virus no es capaz de crecer a 15 grados, a más de 15 grados, y como la temperatura en Alaska ahora es de 16, tenemos vibrio parahemolítico por primera vez y casos de cólera en Alaska, cuando nunca habíamos tenido. Y solamente fue 1 grado Celsius. Y así puedo ponerles ejemplos de cómo se están extinguiendo las ranas, producto de un hongo, digamos, que también es producto del aumento de solo 1 grado. Entonces, si no atacamos esos problemas, que son los problemas que están haciendo que tengamos todas estas enfermedades infecciosas, entonces vamos a seguir teniendo pandemias cada 20, 25 años. Francisco, tengo unas preguntas que recolecté del chat, que las voy a ir haciendo en orden. Voy a poner el chat porque yo no lo vi a participantes. ¿Qué vaya a hacer qué? No, que voy a ver yo las compartir, es como arribita. Ya, déjame. Es un botón rojo que está como arribita de la pantalla. Ya, por mientras te voy a hacer las preguntas que recolecté acá en el chat interno, y ahí también en el chat de Facebook también hay felicitaciones. Bueno, Marcela. De ahí las leo todas. Sí, Marcela dice, buenas tardes, tengo una consulta. Si una sobrereacción del sistema inmunitario también puede provocar daño y desencadenar la enfermedad, ¿fortalecer el sistema inmunitario no serviría mucho como forma para combatir el COVID-19? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo les recomiendo, no sé si hay un periodista de Televisión Nacional que se llama Daniel Silva, que es a mi juicio una de las personas más espectaculares que ha digamos, abordado la enfermedad. Logramos que Arturo Casadeval, que es uno de los inmunólogos de mayor prestigio en el mundo, digamos, trabaja en Howard Hughes, de hecho, en Johns Hopkins, disculpen,
él es partidario de que es un poco complicado esto de fortalecer la respuesta inmunológica, digamos. Es decir, sobre todo en pacientes que sean sanos. Es decir, aquí que yo creo que separar los pacientes que pueden estar en un estado crítico, digamos, donde está incluso recomendados tratamientos con interferones y algunos tratamientos de alguna persona que quiera tomar interferón para estar un poquito más fuerte, digamos. Yo creo que quizás no sea una mejor opción. De hecho, yo creo que al final esto revela de que un sistema inmune que sobrereacciona tampoco es muy sano que digamos. Es decir, yo creo que aquí tenemos que las inmunodeficiencias, yo creo que tenemos que verla por los que atacan poco o los que atacan demasiado también, digamos. Es decir, para mí, un exceso de respuesta también es una deficiencia al responder, digamos. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí, y sobre todo, bueno, ¿para qué decir de todas estas vitaminas y todas estas cuestiones yo creo que eso no va a funcionar con el coronavirus. Yo creo que es tan sencillo las medidas como lavarse las manos, evitar el contacto directo. Es decir, eso es lo que nos va a salvar. No nos va a salvar, digamos, que nos tomemos una dosis de vitamina C o una dosis de vitamina no sé cuánto, o que no creo, digamos. Ahora, claramente tenemos que, yo creo que el llamado sí y yo creo que hay muchas personas que lo están haciendo, precisamente es hacer estudios inmunológicos poblacionales para ver cómo respondimos contra este virus. Es decir, cuál es la calidad de los anticuerpos que estamos levantando contra este virus. ¿Son protectores o no? ¿Nos protegerán a futuro? Si son preguntas, yo creo que en la medida que abundemos inmunológicamente, esto vamos a poder tener una respuesta un poquito más clara, digamos. Pero yo no haría mucho alusión, digamos, a este reforzamiento del sistema inmune como una posibilidad, porque no lo creo del todo. Tenía el micrófono apagado. Ya, la siguiente pregunta de Patricia Paredes dice, este virus es pesado y se cae antes de 1 metro. ¿Eso explica el distanciamiento físico? Sí, claro, mira, hay algunos virus, bueno, este virus primero no es muy chico, digamos, hay algunos virus que son realmente bien chicos, digamos, entonces, en teoría, los virus más chicos, digamos, de hecho, el sarampión, por ejemplo, se puede expandir muy largo, es decir, puede viajar metros, digamos, literalmente. Entonces, este virus, como una de las características que tiene, de hecho, arrastra lípidos también en la membrana, digamos, es un poquito pesado, digamos, por eso es que se dice que 1 metro. Ahora, el que también sea pesado y que permita o que no permita que los aerosoles se expanda mucho espacio, digamos, lo hace también más complicado y más resistente para resistir en superficie. Todavía no son la una. Precisamente eso, digamos, y lo que lo hace un poquito que no se transmita mucho a larga distancia, hace también que sea muy resistente a la superficie, digamos. Realmente durar 4 o 5 días en una superficie es algo complicado de lidiar. Ya, a ver la siguiente. Hay un montón de felicitaciones. Acá. Debido a que el daño está relacionado a la respuesta inmune de los hospederos, una baja respuesta como alta respuesta podría ser malo. En ese caso, los pacientes jóvenes con una buena respuesta inmune o una sobrerespuesta inmune, ¿se justifica el uso de inmunodepresores? ¿En qué están? Claro, un poco lo respondimos antes, digamos. Yo no soy especialista ahí, me voy a tratar de sacar el poto a la jeringa un poco, digamos. Yo no soy muy especialista en inmunosupresores, en inmunomoduladores. Yo lo que sí dejo claro esto, digamos, es decir, ojo con los pacientes que sean sanos, porque en esta enfermedad no solamente, es decir, hay unos gráficos muy bonitos precisamente que demuestran precisamente la interacción. Y esto es un virus tipo 4, ¿qué quiere decir eso? Que la muerte no solamente la causan pacientes que tienen una inmunodepresión, sino que también que sobrereaccionan, que tienen una muy buena respuesta. Entonces, eso es complicado, digamos. Por lo tanto, ojo con los inmunosupresores, con los inmunomoduladores en general, porque en algunos casos puede servir y en otros casos no puede. Ya. Siguiente pregunta de Patricia Paredes. ¿El asintomático tiene menos carga viral que un sintomático? ¿Por qué daría a huésped la mayor posibilidad de defensa?
Sí, mira, no se sabe muy bien, digamos, al parecer la carga viral, bueno, tiene que ser una carga alta, digamos, para que dé positivo PCR. Hablamos de 3.000 partículas virales. Eso indica que hubo un ciclo infectivo. Entonces, ¿por qué un ciclo infectivo? ¿Dónde ocurrió ese ciclo infectivo? Ocurrió en el epitelio alveolar y no hubo, o los macrófagos, o esta primera línea, digamos, de respuesta innata fue capaz de limpiar, o lo que se cree también es que quizás las células inmunes son blanco también, y puede haber una progenie viral que se forma en unas células inmunes, por lo tanto, no hay un daño en el epitelio, no hay ningún síntoma, digamos, respiratorio, pero sí tenemos una carga viral alta, digamos, que permite explicar. Entonces, eso todavía no lo sabemos muy bien, digamos, pero es algo que es complicado, digamos. Es decir, la carga viral es alta en los pacientes no sintomáticos y no sabemos del todo por qué, si fue que lidiaron bien con la respuesta o porque el virus está ocurriendo infecciones en otros lugares. Eso todavía no lo sabemos muy bien. Siguiente pregunta. Una persona que se enfermó y se sanó y continúa con PCR positivo, ¿puede infectar? Toda persona que tenga... Es decir, claro, a ver, bueno, eso es una... hay dos terminologías que tenemos que quedar claro, digamos. Es decir, una cosa es reincidir y otra cosa es reinfectarse. ¿Ya? Reincidir quiere decir que al final nunca saliste del virus. Es decir, puede ser que hayas dado PCR negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, tuviste menos de 3.000 partículas virales. ¿Ya? Diste negativo, te soltaron y después volviste de nuevo porque tu sistema inmune de nuevo no fue capaz de lidiar bien, la respuesta parece tuya de anticuerpos IgG, la inmunidad no estuvo muy buena y tuviste un rebrote. Eso no es una reinfección. Una reinfección es alguien que logra salir del virus, no tiene virus y vuelve a adquirir entonces otro virus. Eso por ahora está descartado. Se cree que, al menos en los estudios en primates y los primeros estudios inmunológicos en humanos, es que tenemos una cierta protección. De unos 3-5 meses, todavía no sabemos, estamos lidiando con esto. Lo que sí, hay muchos casos como el primero que te digo. Y Corea, por ejemplo, es un ejemplo espectacular del seguimiento que le está haciendo a sus pacientes, de cómo, por ejemplo, Corea tiene, ellos tienen el récord de hay un paciente que lleva 68 días dando PCR positivo. En algunos casos no tienen ni síntomas. Entonces, eso hay que estudiarlo, digamos, porque claramente el virus entonces podrá residir en algunas células o no, no sabemos, digamos. Ahora, lo que sí sabemos es que es muy poco probable que estos nuevos casos que puedan reincidir sean producto de una reinfección, sino más bien deben ser productos de una reaparición, ¿cierto?, del virus, y claramente es contagioso, digamos. En la medida que tú en tu aerosol haya una partícula viral, tú vas a estar contagiando. Sí, claramente. Ya. Claudio Pereira, muchas gracias, Francisco. Marcela, excelente exposición, muchas gracias. Nicolás Vera, gracias, profesor. Sebastián Bejales, gracias, profesor. Claudio Pereira, sigo aprendiendo. Héctor Cayután, gracias, Francisco. Marcela Ponce, muy bueno. Marcela Garate, excelente exposición. Francisca Chereira, muchas gracias, excelente seminario. Fernando Amaya, muchas gracias, profe. María Arriaza, excelente, gracias por la exposición desde Perú. Gracias, profe. Si es tan complejo ir entendiendo el virus, ¿no sería mejor utilizar la estrategia china de Tomás? ¿Cuál es la estrategia china? Digamos? Si se refiere a de blackout, digamos, de una... Bueno, yo me gustaría decir más coreano. Bueno, también China puede ser. Ya, mira, eso es una gran controversia, digamos, que hay ahora planteada. Fíjense que sí, yo no soy especialista en epidemiología, ¿ya? Quiero aclararlo, digamos. Pero por lo que veo en Chile, las regiones o las ciudades que estuvieron en cuarentena total, les está yendo mejor. Está Chillán, parece que está Osorno, y las que tuvimos unas cuarentenas estas medias dinámicas, no nos ha ido muy bien, como la región metropolitana, ¿cierto? Que estamos aumentando los casos. Algo similar ha ocurrido en la experiencia mundial. Ahora, en la experiencia mundial hay de todo, digamos, desde experiencias dinámicas, pero claro, es difícil, digamos, porque decir que, bueno, en Suecia hay una experiencia de cuarentena dinámica, pero claro, vamos a comparar el sistema de salud sueco con el nuestro, yo creo que no es lo mejor, digamos, un país que está saliendo, entrando al verano y otro que está entrando al invierno, no sé si sea una mejor comparación, digamos. Yo creo que ha habido mucha controversia, de hecho, también el tema de Argentina. Argentina adquirió una estrategia china, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Con una cuarentena mucho mayor, ellos están haciendo mucho menos test,
y al parecer tienen aplanada un poco más la curva que en Chile, digamos. En Chile están como una estrategia un poquito más arriesgada, digamos, de que ahora, eso si va a ser bueno o no, lamentablemente tenemos que verlo, digamos. A mí no me gustan los mensajes de nueva normalidad y nuevo retorno cuando sabemos que estamos en el pic de la enfermedad, porque eso tiende a confundir, yo creo que ha confundido un poco a la gente, digamos. Entonces, de que tenemos que lidiar con una nueva normalidad, eso está claro, digamos, de que tenemos que volver de alguna forma a nuestro trabajo, porque yo les acabo de decir en el inicio de mi presentación, las enfermedades no solo son un problema del virus, tiene consecuencias sociales también, digamos, y las consecuencias sociales un gobierno tiene que verlas todas, digamos, priorizar algunas claramente, digamos, pero claramente yo creo que esto de estar hablando de apertura de un mall, yo no creo que sea el mejor mensaje, digamos, porque claramente todavía estamos en el medio de lidiando con los problemas y el crecimiento exponencial puede dispararse, ¿ya? Eso es un hecho. Ya, Sebastián Soto, excelente presentación. Iván Villalobos, ¿seremos nosotros una pandemia para el planeta? Sí, mira, yo es un poquito en el cartoon este que pongo, digamos, es decir, digo, pucha, los humanos llevamos, si la vida la concentramos a un año, a 365 días, digamos, imagínense ustedes que los primeros 6 meses fueron solo bacterianos, los primeros 8 meses solo fueron microbianos, es decir, ahí incluimos los eucariontes, ¿cierto? Sí. Y los humanos aparecimos en el último minuto del 31 de diciembre. Entonces, yo no quiero decir que no seamos un virus, pero no podemos tener una actitud de desconocer, digamos, de que la salud de nuestro planeta depende de la vida que están en nuestro planeta. Si afectamos la vida de nuestro planeta, vamos a afectar la composición de oxígeno en el planeta. Mira cómo la estamos afectando la de CO2. Y eso tiene consecuencias. Es decir, nuestro planeta depende de nuestra autopoiesis, de generación de nuestros propios nutrientes, de nuestros propios elementos. En la medida que no podamos hacerlo, no vamos a estar enfermando, digamos. Entonces, claramente pudiéramos ser como una especie de virus, digamos, que sí, que está causando mucha enfermedad, digamos. Y hay algunas imágenes de cómo el virus es capaz de... Mira la Meca como quedó vacía, digamos. Sí. Ya, tenemos 5 preguntas más y las vamos a cerrar a ellos, si no vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Sí, en todo caso. Sí, a ver, será una buena... Ah, no, acá vamos. El cobre por su gran conductividad eléctrica es antiviral. Si fuera así, ¿el biomagnetismo sería positivo en el tratamiento? No creo que sea por las características magnéticas que haga que el virus sea, sí, que el cobre sea antiviral, digamos. Yo creo que es precisamente, digamos, lo reactivo, digamos, que es el cobre como metal, digamos, Es porque el que oxida. hace, claro, los procesos oxidativos que causa, digamos, que sabemos que pueden afectar claramente a las proteínas, digamos, y a la envoltura del virus, digamos. No creo que sea, no sé si el biomagnetismo sea un buen tratamiento realmente. Ya. El cobre sí, en cobre yo creo que va a revolucionar, yo creo que los picaportes de cobre, todas estas cuestiones van a revolucionar ahora, y ojalá que los hagamos nosotros y no le vendamos a China el cobre para que los hagan ellos, y después no los vuelvan a vender de vuelta. Bueno, te extrañaría. Bueno, ese es motivo para otro seminario. A ver, Macarena Vara, muchas gracias, Fran, un abrazo. Héctor Cayufcán, ¿algún grupo en Chile que esté estudiando patógeno emergente? Sí, mucho, sí, claro, todos, sí, muchísimo. Todos. Todos. Ahora todos trabajamos en coronavirus. Sí, hay diferentes grupos. De hecho, en coronavirus yo mencioné, digamos, a Gonzalo Barriga y a grupos de virólogos que trabajan, digamos, hay pocas personas estudiando wildlife, hay alguna gente que trabajan, pero más bien lo que hacen es, a ver, hay muchas personas que lo que hacen es ver los patógenos humanos que ya conocemos, la salmonela, cuánto están pucha, ¿cómo se llama? En las palomas de Santiago, de eso hay muchos trabajos, digamos, pero de la búsqueda de nuevos virus y de estudiar un poco la vida libre y qué es lo que está pasando en la vida libre, yo creo que hay poco. ¿No? Así como el ANTA. Claro, bueno, de hecho, ojo, mira, qué bueno que mencionas ANTA, digamos. Sí, ANTA, créanme que tiene todas las papeletas, todas. El día que ANTA cambie su hospedero y no sea el solo ratón de cola larga, sino todos los ratones, sonamos.
Sí. Y acá florece el Aquila, pero bueno, esa es Porque otra ese es complicado, digamos. Sí. De A ver, ratones a todos lados del mundo, digamos. El papelito al lado, ¿cierto? a ver, ¿qué tan cierto hay que de posible respuesta específica según poblaciones? Por ejemplo, el caso de Chile comparado con otros países que reportan tasa de recuperación muy alta y tasa de mortalidad más baja, con contagiados similares. Sí, a ver, yo creo que las tasas hay que verlas siempre, yo insisto, no soy un epidemiólogo, no soy ni un bioestadista, digamos. Hay algunas tasas que hay que verlas con cierto por ejemplo, la de recuperado es una. Sabemos que, es decir, tenemos la misma cantidad de infectados que tiene Suecia y Suecia tiene 1000 recuperados. Nosotros tenemos el 50% de los pacientes recuperados. El mundo tiene el 30%, entonces, claramente nosotros tenemos unos recuperados por decreto, por decirlo de alguna forma. Entonces, no puede ser que tengamos el número recuperado. Lo mismo con las tasas de PCR, digamos. Es decir, claramente Argentina tiene muchísimo menos infectados porque hacen muchísimo menos PCR que nosotros, digamos. Ahora, yo creo que las tasas importantes son precisamente las de los enfermados críticos que están con ventilador. Eso no, tú no la puedes ocultar. Ni eso ni los muertos, digamos. No puedes ocultar. Ahora, yo creo que aquí influyen muchas cosas. No creo que influye algo que sea poblacional. Y bueno, claramente hay un tema poblacional, sí, disculpe, con el tema de los adultos mayores, digamos. Y los niños. Claramente los niños, por suerte, no son un blanco de esta enfermedad, digamos, por suerte. Y sí los adultos mayores. Ahí se habla de una inmunidad envejecida, etcétera, etcétera, digamos. Ahora, en cuanto a poblaciones, no se sabe mucho. Por ejemplo, se cree que hay unas poblaciones en Subsahara que tienen mutaciones en AC2 que al parecer lo hacen como parecido a estas personas de virus del SIDA, ¿cierto? Que tienen el receptor CD5 que no reconocen el virus. Bueno, puede ser que hayan algunas personas que sean menos propensos y que mutaciones en su receptor puedan explicar, digamos. Pero yo creo que todo está en los sistemas de salud, en las medidas. Yo creo que este virus tiene una característica que es bien particular, y es que los países que lo enfrentan de un modo transparente, de un modo eficaz, son capaces de lidiar con él. Los países que lo enfrentan de un modo estúpido, les va mal. Entonces, ahí también puede haber, más que en la población, veamos en los dirigentes de nuestros países, que yo creo que ahí está más la tasa de infección. Ya, Patricia Pared, excelente presentación. Pablo Garay dice, el doctor Chon dice que la vida media del virus infectado son 37 días. ¿Qué opinas tú de los carnets sanitarios que se entregan a los 14? No, yo estoy completamente en contra de carnet sanitario. Yo ni de carnet sanitario ni de poner los virus en buenos, de los microorganismos en buenos y malos, digamos, porque acabo de explicar que todo depende de... No, digamos, yo creo que hay medidas que tienen que tomar las personas que han tenido contagio, digamos, que ojalá podamos tener un buen estudio inmunológico, digamos. Yo creo que lo que dice el doctor Chon es cierto, son 37. Yo creo que incluso, digo, hay algunos casos, como les digo, en pacientes en Corea, digamos, que han tenido un restricto seguimiento de esos pacientes, digamos, que llevan 58 días con el virus, digamos. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, con las... Sí, yo insisto, yo no tengo ningún problema en que tenemos que volver a una nueva normalidad, porque hay consecuencias del enclaustramiento que también pueden ser peores que el virus. Lo que estoy diciendo es que no podemos usar argumentos científicos o argumentos científicos falsos, como que estamos inmunes porque tenemos un carnet o porque se están igualando las curvas de recuperados con infectados, cuando es completamente falso, digamos. Entonces, eso es lo que no podemos hacer, tratar de buscar en la ciencia una explicación a las medidas políticas, no, porque lo que estamos diciendo los científicos es lo contrario. Ahora, si tú, aunque los científicos digan eso, tú tienes el derecho de tomar una medida en base a otros criterios, yo no tengo ningún problema con eso, porque eso precisamente se tratan los mandatarios y los que tienen que dirigir un país, lo que tienen que hacer, digamos. Yo lo que sí estoy en contra es que usen argumentos entonces de que estamos inmunes después de 14 días, cuando eso la ciencia nos lo ha demostrado. No se ha demostrado todavía. Ya, Nicolás Garrido dice, muy buena presentación. Valesca Cid, ¿se sabe más sobre el proceso evolutivo más específico de cómo un virus que específicamente infecta una especie salta y se puede ahora infectar otra especie? Sí, claro, se sabe. Sí, de hecho, en el estudio si después las diapositivas quedan, digamos, puede ver en el pangolín cuáles son las mutaciones puntuales que deben haber ocurrido, digamos. De hecho, con este tracking podemos incluso, en los genomas, estos software es un modelo, digamos,
predictivo de cómo debieran haber saltado, digamos, las enfermedades, hoy día podemos hacer cosas increíbles, digamos, en la medida que podamos tener las secuencias virales de los virus. Digamos. Ya, Nia Otzker dice, ¿es cierto que un asintomático infecta menos que un sintomático? Saludos, Fran, gracias, excelente charla. Es cierto que un asintomático infecta menos que un sintomático. Yo creo que sería muy, muy difícil decirlo así en general. Yo creo que deben haber asintomáticos que de todos los casos, digamos, yo creo. Ahora, una persona asintomática debería, por concepto, tener una menor carga viral, digamos, porque si uno entiende que el virus es causante de la enfermedad, y claro, mientras más carga viral uno debería tener mayores síntomas, digamos, pero no sabría contestar a ciencia cierta. Ahora, lo que sí sabemos es que los asintomáticos son contagiosos, eso que no quepa ninguna duda, hasta antes de que la respuesta inmune sea capaz de lidiar con el virus, son personas contagiosas y no tienen ningún síntoma. Incluso si los haces al inicio con una tira de anticuerpos, no va a dar positivo. Es decir, no tiene síntoma en las tiras de inmunológicas, no da positivo, si los haces en los primeros días. Por supuesto, sí daría positivo por PCR, digamos, pero ¿quién va a hacerle un PCR a alguien que no tiene síntomas y no da nadie, digamos? Entonces, eso es una de las cosas más complicadas de esta enfermedad, digamos, porque generalmente las personas asintomáticas no tienen muchas cargas virales como para... Entonces, eso es algo que este virus, ¿a qué se debe, digamos? Lo mismo que... A mí es una de las cosas que me llama la atención de este virus. Y lo otro es el tema de los niños, digamos, ¿ya? Porque los niños no son... Eso es algo que se está estudiando mucho, digamos. Y ojo, que puede ser que tenga que ver con la microbiota también, ¿no? Ya, última pregunta. ¿Usted cree alguna vez que se desarrolle la vacuna, esta llegue a Chile en un tiempo prudente, en el sentido que habrá una lista de espera y posiblemente se discrimine por país? ¿Habrá un problema en la distribución de la vacuna y a la vez invita al desarrollo de la ciencia made in Chile? Sí, mira, yo creo que va a haber una vacuna, claramente. Hay mucho esfuerzo, es demasiado el esfuerzo que se está haciendo como para que no haya una, digamos. Yo creo que va a haber una vacuna, digamos. Y yo creo que con el nivel de crisis que ha habido en la humanidad, digamos, yo creo que no me llamaría no descartaría que la OMS tome alguna medida, digamos, de alguna forma de distribuir y que no el país que la produzca se quede con todas las vacunas, proteja a su población y entonces después al otro año entonces la reparta al mundo, digamos. No sé cómo va a ser, digamos, pero yo creo que capaz que incluso se libere las patentes, digamos, para que pueda producirse de alguna forma, digamos, por diversos países, digamos. Yo creo que no, estas estrategias típicas, yo creo que no vamos a poder seguirlas, digamos, con esta pandemia. Y acá Valesca Cid agradece por responder. A Mayo Retamal, muchas gracias por la charla y por la amplia discusión. Karen Toledo, felicitaciones, muy clara presentación. Y Ángelo Retamal Díaz deja un comentario que hay un artículo del 2018 donde se reportan 3 roedores silvestres más como portadores del Andes virus. Y deja... Sonamos. Sonamos, sí. Sonamos. Porque si Sí. vamos a tener entonces a Aedes aegypti en el norte con dengue y zika, Sí. bueno, tenemos que estudiar entonces, con más razón tenemos que estudiar wildlife entonces para poder hacer estos estudios y poder, porque fíjense que en la medida que uno más temprano logre conocer estas cosas, menos dinero va a tener que gastar después en enfrentar una pandemia. Bueno, si hay una lección que nos deja esta pandemia es que no podemos esta vez no estar preparados si todo avisa antes de tiempo, ¿no? Claro, y sobre todo que lo difícil que es lidiar con una enfermedad que no tiene una vacuna. Uh-huh. Es muy difícil. Bueno, Sí, muchas gracias a todos. De ahí, déjame ahí el chat después para ver si hay alguna pregunta. claro. O algo. Cuando lo grabes sale el chat, digamos. Así que... Sí, no hay problema. Yo te lo guardo y te lo mando. Dale, besito. Ya. Muchas gracias, Francisco, por Chao a todo. todos. Excelente presentación. En el Facebook también tienes algunos comentarios para que los Ya. veas en la Escuela de Medicina. Ya, de ahí me compartes el link entonces. Sí, te lo mandé por WhatsApp. Sí, aquí te dicen, mire, dicen que el virus Anta tiene esta vacuna de una chilena, fantástica. A Nicole, pues. La Nicole. Parece. Sí, que tanto la vilipendiaron. Bueno, sí. Sí.
Ya. Rico. Adiós a Chao, todos. besitos a todos, cuídense. Muchas gracias.